llegado aquí, que rompe cadenas, rompe cadenas. Bueno, buenas noches, bendiciones, mil disculpas por lo que ha acontecido. Vamos a seguir con nuestra transmisión y nuestra enseñanza. Hemos tenido un pequeño detalle aquí, pero ya hemos solucionado para la gloria de nuestro amado y poderoso Dios. Muy bien, solamente quiero hacer recordar de nuestra escuela que va a empezar el 4 de enero del 2021. Por favor, inscríbanse. Y bueno, hemos estado haciendo unas clases en vivo y en directo acerca de la guerra espiritual, de la liberación, de los demonios, etcétera, etcétera, para traer una luz, una enseñanza, ¿no?, a todos nuestros amados hermanos que nos siguen por las redes sociales y el YouTube. Muy bien, te voy a pedir por favor que compartas esta enseñanza a todos tus contactos, hermanos, etcétera, etcétera, para que más personas se edifiquen para la gloria y honra de Dios. Ahí comenta algo, mándame un saludo para saber si están, si se escucha bien. Y bueno, sin más, vamos a empezar esta poderosa enseñanza. Bueno, ya estábamos en realidad avanzando bastante, pero por que hay muchos hermanos que van a ver la retransmisión, voy a volver a grabar o a enseñar algunos detalles desde el inicio. Así que les pido paciencia a todos mis hermanos que ya han estado escuchando la enseñanza. Así que, por favor, sin más, vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, gracias por este tiempo. Señor, oramos, Señor, y declaramos que tu poder, Señor, se establece, tu enseñanza sale con poder, Señor. Reprendemos todo espíritu, toda cosa inmunda, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, contraria, Padre, y todo se sujeta al nombre de Jesucristo de Nazaret en esta hora, bendito Padre. Gracias, Señor, así declaramos victoria en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Muy bien, muy bien. Quiero que me acompañen al libro de Hechos, capítulo 19, versículo 1 al 22, y leemos en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaba a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Exeba, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Versículo 15. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos.
y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y eran magnificado el nombre del Señor Jesús. Muy bien, gloria a Dios. Hasta ahí vamos a leer. ¿Qué les parece, amados hermanos? Muy bien. Ahora, había empezado diciendo que es triste y lamentable ver la situación en muchos hermanos y en muchas personas. Justamente se cumple lo que dice el versículo 16, que salieron desnudos y heridos estos hijos de este tal Esceva. Cuando yo leí esto y leo esto, puedo ver, repito, la situación de muchos hermanos que son golpeados, que están enfermos, que están heridos, por meterse en la guerra y en la liberación espiritual, pero de una manera equivocada, sin seguir algunos principios, sin conocer los principios y sin entenderlos. No es que tienes que meterte por meter en cuanto a la guerra y a la liberación. Hay una legalidad espiritual. Y hoy vamos a hablar de eso. Quizá vamos a ver diferentes puntos de esto, pero hoy solo voy a usar los versículos para entender esto de la palabra de Dios. Y luego vamos a hablar acerca de estos exorcistas ambulantes que tiene que ver la liberación. Es importante la liberación. Pero justamente el Señor nos mueve a hacer esto viendo la condición de muchos hermanos que están desnudos y heridos por los demonios. Por falta de conocimiento perece mi pueblo, dice la palabra. Y es por eso que tenemos que poner en práctica lo que hemos aprendido y tenemos que enseñar. Y decía, hay muchas personas que pueden enseñar acerca de esto, pero muy pocas que van a recibir. Dice, dar de gracia de lo que de gracia has recibido. Mira lo que dice el versículo 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, delante de la multitud, se apartó Pablo. El pueblo se endurece. El pueblo que no entiende esto, que no quiere entender, que no se quiere meter en esto, se vuelve en enemigo. He visto varios hermanos que tienen miedo a los demonios y prefieren no meterse en esas cosas. Por muchas mentiras, patrañas, que escuchan también en YouTube. Así que, hermano, no todo lo que ves en YouTube es bueno. Tienes que saber discernir si viene de Dios o no viene de Dios. Las cosas de Dios se hacen con la palabra y con el Espíritu, no hay más. Es lamentable que hoy están enseñando en contra de las cosas del Espíritu Santo y ponen más humanismo y ponen más cosas humanas, destruyendo al cuerpo y dejando a un lado al Espíritu Santo de Dios. Es por eso estas enseñanzas, y es por esto también que Dios te quiere equipar en esta escuela que vamos a hacer el 4 de enero de 2021. Inscríbete, mándame un mensaje y enlístate en el ejército de nuestro Señor Jesucristo. Legalidad espiritual. Es triste ver que esta gente se endureció y se convirtieron en enemigos de Pablo. Pero Pablo hizo algo muy poderoso. Se apartó de ellos y separó a los discípulos. Y eso es lo que el Espíritu Santo también está haciendo hoy con los discípulos. Discípulos son los que hacen lo que ven hacer al Maestro. Esos son discípulos. Yo soy discípulo de Jesucristo. Jesucristo liberó y echó fuera demonios. Y hacemos lo mismo. Pero Jesús vino en una legalidad espiritual. Vino en una legalidad espiritual. Y tenemos que conocer la legalidad espiritual, hermanos. Muy bien. Mire, primer punto que tiene que saber todo cristiano en cuanto a la legalidad espiritual es el Espíritu de Dios poderoso. Quien liberta a través de nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Y en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo es lo que echa fuera demonios. Pero a través del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios que vive y mora en nosotros, amados hermanos. Bueno, dice el versículo 2, el versículo 1 en realidad, vemos que Pablo se encuentra con ciertos discípulos que no habían sido bautizados ni en el nombre de Jesús, ni con el poder del Espíritu Santo. Eran discípulos, seguían a Jesús entre comillas, pero no tenían al Espíritu Santo. Esta también es una realidad de muchas iglesias, de muchos hermanos, lamentablemente.
La pregunta es, ¿tú estás bautizado con el Espíritu Santo? Muchos me pueden decir, sí, mi pastor me dijo que cuando me han bautizado en las aguas, también me han bautizado en el Espíritu. Mira, no estoy negando eso, que podría ser cierto, pero hay evidencias, hay manifestaciones, hay cosas que uno tiene que entender para saber que está bautizado en el Espíritu Santo de Dios. Hay muchas manifestaciones, entonces, bueno, no voy a hablar acerca del bautismo del Espíritu Santo, pero sí voy a ver el punto de que la Iglesia de Cristo hay muchos hermanos que no están bautizados con el Espíritu Santo. Así que vamos a continuar y vamos a seguir con esta enseñanza en el nombre poderoso de Jesús. Tenemos que ver el primer principio. El Espíritu Santo es importante. Tú tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Tú tienes que ser el templo del Espíritu Santo. Tú tienes que ser bautizado con el Espíritu Santo. Estos discípulos no estaban bautizados, aunque eran discípulos. No habían recibido el don del Espíritu Santo. No habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y esto es muy importante que se entienda. ¿Sabes por qué? Porque estos hijos de el Seba, ni eran discípulos, ni estaban en la iglesia, escúchame bien, ni eran bautizados con el Espíritu Santo. Querían echar fuera demonios con la carne. Es más, metieron la brujería y los conjuros para hacer esta operación. Y así no funciona. Jesús dijo, Belcebú no puede echar fuera a Belcebú. No. No puede destruirse el reino de las tinieblas entre ellos. No se pueden destruir. Jesucristo lo dijo. Ahora, primer punto que tienes que saber, y muy importante, es que el bautismo del Espíritu, llenos del Espíritu Santo. Tú estás lleno del Espíritu Santo, buscas su presencia, te llenas de su presencia. La palabra de Dios dice, no apaguéis al Espíritu Santo. Enciendes el fuego del Espíritu Santo, te llenas de su poder, de su palabra. En el nombre de Jesús, para que tú seas bautizado, tienes que tener un corazón primero humilde y abierto y decirle, Señor, bautízame. El Señor está bautizando por internet. Y yo oro en esta hora para que el Espíritu de Dios te bautice y seas lleno del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Si tú no eres bautizado, yo oro para que el Espíritu de Dios te bautice en esta hora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. El bautismo del Espíritu es muy importante. Todo empieza con Dios, todo empieza con el Espíritu Santo. Estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Dios no es el mismo, Él no cambia. El Espíritu Santo de los Hechos de los Apóstoles sigue siendo el mismo y con más poder hoy, más que nunca. Hoy está más fuerte, hoy está más poderoso que nunca el Espíritu de Dios poderoso. Y Él está vivo, y Él está operando, y Él está liberando a través de personas. Él mismo liberta. Así que es importante la liberación. Es importante que tú entiendas de que tienes que ser lleno del Espíritu Santo, lleno de su presencia, llenos del fuego. Es importante. Sin el Espíritu Santo de Dios vas a dar golpes y tiros al aire. Y lo único que vas a recibir va a ser, pues, heridas y ataques satánicos, porque Satanás no juega. Estos quizás estaban jugando a ser exorcistas y liberadores, pero en una les dio mal y les dieron con fuerza, con ímpetu. Estos demonios que no juegan. Ahora, segundo punto, segundo principio que quiero que el pueblo de Dios entienda, y a través de la Escritura, es que la cobertura es muy importante en la legalidad espiritual, la guerra espiritual y la liberación. La cobertura obviamente viene del cielo. Sí, Él es nuestra cobertura, Él es nuestro manto. Jesucristo mismo dio la legalidad y la autoridad a la iglesia. Miren acá la diferencia entre estos discípulos
que recibieron el bautismo del Espíritu Santo a través de Pablo, y estos hijos del Seba, que eran hijos del sumo sacerdote, que no tenían uno al Espíritu Santo y no pertenecían a la iglesia de Cristo. Para pertenecer tú a la iglesia verdadera de Cristo tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Tiene que ser una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y estoy haciendo ya esa comparación porque es importante la cobertura. La cobertura que Dios da, que Jesucristo da a través de la iglesia. Quiero que me acompañen a Efesios 1:22. Efesios 1:22, acompáñenme. Efesios 1:22 dice, y 21. Bueno, desde el 20 vamos a leer. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Escúchenme bien, amados hermanos. Esto es muy importante. Esto es muy, muy importante que se puede entender. Quien tiene la legalidad espiritual para operar como Cristo operó, se llama la iglesia de Cristo, que es su cuerpo, es la plenitud de Cristo. No hay otra. Quizá tú puedes decir, pero yo soy la iglesia de Cristo. Yo me congrego en una iglesia cristiana evangélica, etcétera, etcétera. Pero está lleno del Espíritu Santo, está lleno del poder, está lleno de la liberación. Las ovejas, hermanos, no son tontas. Las ovejas que tienen una Biblia y escudriña no son ovejas ya estafadas y engañadas. Si tú no agarras tu Biblia, te van a seguir engañando, hermano y hermana. Tú tienes que agarrar tu Biblia y preguntar por qué está esto. Si no saben responderte y te ponen otras patrañas, mentiras, etcétera, etcétera, pues tienes que tomar la decisión. Las cosas y todo lo que está escrito aquí se cumple, hermano. Se cumple tal cual como está aquí. Y hoy vivimos lo mismo. Todo lo que está escrito en la Biblia se cumple. Todo, absolutamente todo. Todo, hermanos. Ahora, primer punto es el Espíritu Santo de Dios. Es la legalidad en cuanto a la guerra y a la liberación. Si tú no buscas, si tú no estás lleno del Espíritu Santo de Dios, no eres bautizado por el Espíritu Santo de Dios, no estás lleno de dones del Espíritu Santo de Dios, hay que buscar eso. Hay que buscar el bautismo, hay que buscar llenar, hay que buscar alimentar el fuego del Espíritu. Es importante. El bautismo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que opera hoy a través de nosotros en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora, segundo punto es la cobertura. Había dicho que la cobertura viene del cielo, no viene de un hombre. La cobertura viene del cielo y delega a la iglesia en la tierra. La iglesia de Cristo es la que tiene la autoridad en la tierra de pisar serpientes y escorpiones, de sanar, de echar fuera demonios, etcétera, etcétera. Y a la vez esta delega a hombres, Dios delega a hombres de una manera directa o indirecta. De una manera directa a personas, a apóstoles, a ministros, a hombres de Dios, a mujeres de Dios, que reciben directamente la asignación, el manto, para que a la vez de ellos venga una, vamos a decir, una delegación de la autoridad y puedan recibir también la cobertura del cielo, la aprobación del cielo, hermanos. Esto es muy, muy poderoso que el pueblo de Dios pueda entender. Esto es muy poderoso. Esto es muy poderoso. Ahora, ¿dónde se ve eso en la palabra, hermano? Como lo había dicho, Pablo se encuentra con discípulos que no han sido bautizados por el Espíritu, por un lado, y que reciben el don del Espíritu, son bautizados en Jesús y bautizados con el poder del Espíritu, y del otro lado hay 7 jóvenes, hijos de un tal Exeba,
que echaban fuera demonios sin el Espíritu Santo y sin la cobertura de la iglesia. ¿Y dónde se ve eso? En el versículo 9, donde la palabra de Dios dice que ellos se endurecieron y no creyeron y maldijeron, maldiciendo el camino delante de la multitud. Entonces Pablo, ¿qué hace? Se aparta de ellos. ¿Y qué dice? Y separó a los discípulos. Esta palabra separó a los discípulos tiene que llamarte la atención mucho, hermano. ¿Sabes por qué? Porque hay una gran diferencia de estar en una sinagoga y estar en la iglesia de Cristo. La Biblia también habla acerca de la sinagoga de Satanás. Ahora, quizá tú me dices, pero la sinagoga eran los lugares, los templos donde se reunían los judíos, sí, pero espiritualmente acá hay una separación. Una separación entre un lugar físico que no es la iglesia y la iglesia de Cristo, que se congregó no solamente en un lugar físico, sino en el Espíritu. Y Pablo, lleno de sabiduría y del Espíritu de Dios, separa a los discípulos, separa a los que decidieron, siguieron, tuvieron un corazón abierto, enseñable, y empezaron a ver a un ministro de Dios, a uno que recibió una también delegación espiritual. Y este es quizá el tercer punto importante después de la cobertura, es que Dios te envíe. Dios te tiene que enviar, hermano. Dios te tiene que enviar. Dios te tiene que entrenar, procesar y enviar. ¿Pero qué me estás hablando, hermano? Te explico. En el capítulo 13 de Hechos, no voy a leer todo porque no tenemos tiempo para hacer eso, pero si tú retrocedes unos capítulos atrás, en el capítulo 13 dice, Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Y está hablando acerca de la iglesia de Antioquía. Y dice en la palabra de Dios que en la iglesia de Antioquía habían profetas y maestros. Eso quiere decir que Bernabé, Saulo y los demás que estaban con ellos eran profetas y eran maestros. No habían apóstoles. No habían apóstoles en la iglesia de Antioquía porque los apóstoles estaban en Jerusalén. Pero el Espíritu de Dios, en medio de estos profetas y maestros, habló a través de profetas seguramente, y separó a Bernabé y a Pablo en los viajes apostólicos. Quiere decir que ellos empezaron su ministerio, empezaron su apostolado, hermanos. Gloria a Dios por eso. Eso quiere decir que estando en la iglesia de Antioquía, ellos recibieron una bendición, ellos recibieron una oración, ellos fueron enviados. Si tú no eres enviado para abrir una obra, si tú no eres enviado para hacer las cosas, eres ilegal, te conviertes en un exorcista, no en un liberador. Ojo, es la gran diferencia, hermanos. Por eso es que la legalidad espiritual es muy importante. ¿De dónde eres tú? ¿Dónde has nacido? ¿Dónde has nacido? ¿Cuál es tu casa? ¿Quiénes son tus padres espirituales? ¿Cuál es tu denominación? Mira, vamos a leer el capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, dice, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, etcétera, etcétera. Mira el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Tienen que imponerte las manos y despedirte y enviarte a la obra que el Espíritu Santo ya diseñó para ti. No, el hombre no diseña nada, hermano. El hombre no es el que da la cobertura va del cielo. No es que te envía el hombre, que te envía es el Espíritu Santo. Pero hay profetas, pues, que tienen que ponerte las manos y enviarte. Tienes que salir de una casa madre. Pablo y Bernabé salieron de una casa madre. Su casa madre fue Antioquía, la iglesia de Antioquía, donde ellos empezaron, donde ellos, ejercieron y estuvieron y servían a Dios. ¿Qué pasa? Que los profetas y maestros se reúnen, orando y ayunando, les impusieron la mano y los despidieron. Eso es muy importante en la legalidad espiritual, hermanos. La legalidad espiritual
Y Satanás y los demonios y principados ven de dónde naces, de dónde sales, quién te está enviando. ¿Tiene un respaldo espiritual? ¿Tiene una cobertura? ¿Tiene paternidad? ¿Dónde está la legalidad? Así se preguntan los enemigos. Por eso es que los demonios dicen, mira, los espíritus malos, en el versículo 15, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Te conocen, hermano, hermana? ¿Quiénes son? ¿Quién eres? Jesús dijo cuando regresaron los 70 discípulos que no se alegren porque los demonios se sujetaban a ellos, sino que se alegren y se regocijen porque sus nombres debían estar escritos en los cielos. En los cielos debían conocerte las potestades, el primer, segundo y tercer cielo, los demonios, los principados, los gobernadores deben conocerte, los demonios tienen que conocerte. Y ahí también se ve la legalidad cuando Jesús los envió. Qué importante es que un discípulo, un siervo, un apóstol, un profeta, un pastor, no sé, te envíe. Eso es muy importante. Si no conoces esto, pregúntale al Espíritu y vas a ver que Él va a dar testimonio de esto. Jesús lo hizo, mandó a sus 12 primero a sanar, echar fuera demonios, luego mandó a los 70, los envió. Jesús mismo fue enviado. El principio de ser enviado es muy poderoso. Jesús fue enviado por el Padre. Él mismo lo dijo. El Padre lo envió del cielo a la tierra. Y Él envió a sus apóstoles, repito, a los 12 y a los 70. Qué importante y qué poderoso es esto. Gloria a Dios, hermanos. El tercer punto es que seas enviado. Bueno, en la cobertura también he hablado un poco. La cobertura es, ¿cuál es tu casa? ¿No? ¿Dónde es tu congregación? ¿Quiénes son los padres espirituales, los apóstoles, los profetas, los pastores? Pablo salió legal, por eso es que tenía la autoridad. Ya no estaba en la iglesia de Antioquía. Él empezó su ministerio, empezó su apostolado. Para tú empezar tu apostolado tienes que salir de casa. Tienes que salir del lugar donde has nacido, donde has vivido, donde has ministrado, donde has enseñado. Si no, no empiezas tu apostolado. Un apóstol por lo general nunca se queda en un lugar. El que se queda es un pastor. Los pastores sí se quedan en casa, porque tienen que pastorear la grey, las ovejas, etcétera, etcétera. Pero un apóstol y un profeta tienen que salir de casa. Si no, nunca van a cumplir su llamado, su propósito. Bendito es el nombre de Jesús. Pablo estaba coberturado y había sido enviado. Qué poderosos principios en cuanto a la guerra espiritual. El Espíritu Santo, cobertura y ser enviado. Claro que sí. Claro que sí. Ahora, mira, lo curioso del versículo 9 es que Pablo separa a los discípulos. Ahí es donde nace la iglesia. Cuando él separa a los discípulos, empezó iglesia en Éfeso. Empezó a predicarles, empezó a ministrarles, empezó a enseñarles de liberación, de sanidades, de milagros, etcétera, etcétera. Y inició la iglesia en Éfeso. ¿Qué les parece, hermanos? Allí ya hay una gran diferencia entre la sinagoga y la iglesia de Cristo. La sinagoga de estos judíos no conocían ni tenían al Espíritu Santo. Los discípulos sí. Los discípulos, como estos 12 discípulos que se encontró Pablo, que no conocían el bautismo de Jesús, ni eran bautizados del Espíritu, fueron llenos del Espíritu Santo y fueron bautizados y fueron entrenados por Pablo, por un enviado, por uno que tiene la legalidad, por uno que ha sido coberturado, por uno que ha sido entrenado también. Y empezó a entrenar en Éfeso. Y lo curioso después de esto es que, bueno, hacían muchos milagros. Los milagros no vienen solamente porque tienes una linda carita. Los milagros vienen justamente por la legalidad espiritual.
porque sales legal. Hay mucha gente que sale de la iglesia peleando, discutiendo. No, tú tienes que saber los principios, la legalidad espiritual. Y si dice salir, salir suena a separación. No, la iglesia de Cristo, el reino de los cielos, de Dios, no se separa, hermano. Siempre hay una unidad en el espíritu. Y Pablo se salió de la iglesia donde estaba ministrando, en donde les he leído en el capítulo 13, ¿no es cierto? En Antioquía. Ahí empezó, pero empezó su apostolado, empezó a viajar, empezó a levantar iglesias, empezó a hacer discípulos, empezó a ministrar, empezó a orar por el bautismo del Espíritu Santo, empezó a hacer milagros, prodigios, con la cobertura, con el poder del Espíritu Santo y con la legalidad de ser enviado de una iglesia. Qué tremendo, hermano, qué poderoso es esto. Ahora dice, aún sus delantales y sus pañuelos estaban ungidos. La unción es el siguiente punto. Tienes que ser ungido, pues, del Espíritu Santo. Pero ¿cómo soy ungido, pastor, hermano? Tienes que recibir por fe la palabra. Es más, la palabra de Dios nos dice que anhelemos los dones del Espíritu de Dios. Tienes que tomar la autoridad para echar fuera demonios. Hoy nos unge el Espíritu Santo. Hoy estamos ungidos por el Espíritu Santo de la cabeza a la punta de los pies. La unción es especial. La unción la da Cristo Jesús. La unción da por cuanto le buscas más. Si tú le buscas más, vas a recibir más. Más hambre tienes, vas a ser saciado. La unción no viene a gente ociosa. La gente ociosa que no busca, que espera, no recibe. Hermanos, el otro punto es la santidad. Por eso es que la santidad es muy importante, porque por eso es que Pablo apartó y separó, se apartó y separó a los discípulos. Este acto de apartarse y separar a los discípulos es un acto de santidad. Totalmente. En cuanto a la legalidad de la guerra espiritual y la liberación, la santidad es un punto, es un punto muy importante, es vital. Vital, ser santo. ¿Qué cosa es ser santo? Santidad es ser apartado para Dios. Apartado para Dios. Kadesh, apartado, santo, para el Espíritu de Dios. Fuera del pecado, entrando en la santidad, santo para Dios. Y es lamentable ver a muchos cristianos que quieren echar fuera demonios, pero están mintiendo. Espíritu de mentira podrá echar fuera a otro espíritu mentiroso. Imposible, hermanos. Por eso es que vienen los ataques, por eso es que vienen las luchas, porque esos hermanos quieren echar fuera demonios endemoniados y pecadores, pecando. Son practicantes de pecado. Rompen muchos principios, rompen mucha de la palabra. Por eso es que su familia está siendo herida. Yo he visto muchos hermanos que han sido llamados por Dios para cosas grandes, pero como no entienden la palabra, no se les reveló, no tienen autoridad, no se sujetan. Y eso vamos a hablar ahorita. Después de la santidad. Pero la santidad es muy importante, hermano. Importantísimo. Y para que tú conozcas, vamos a decir, qué es pecado, qué es lo que te lleva al pecado, y conozcas la santidad y vivas en santidad, tienes que conocer la palabra de Dios. Hay cristianos que creen que la mentira no es pecado. Yo lo he visto. Es más, hermanos me han dicho que es imposible no mentir. Pues se equivocan. No conocen al Espíritu Santo. No conocen al que santifica. Gloria a Dios. Viven en fornicación, quieren echar fuera demonios.
¿eh? Mujeres que sirven al Señor, que están llenas del Espíritu Santo, entre comillas, pero que no se casan con el marido, que viven 20 años, que permite, que son permisivas con sus hijos. ¿Cómo van a echar fuera demonios siendo permisiva con los hijos que viven en pecado? Es como que harías una alianza con los Satanás y los demonios. Hay mujeres que yo conocí que ministran al Señor en muchas áreas, en ministración, en liberación, que sus hijos son alcohólicos y borrachos y no les dicen nada porque dice: el Señor tiene paciencia. Un día lo va a cambiar, un día lo va a hacer, y viven en miseria. Miserables. Satanás les roba el dinero. Viven en enfermedad. Tienen una espada en la espalda, no pueden caminar. Ahí les da un cáncer, les da un tumor. Ay, yo he visto, hermana, por meterse en esas cosas. Tú no puedes unirte con el pecado, no puedes hacerte uno con el pecado. Beliar no tiene ninguna comunión con Cristo. No hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas, dice la palabra. O eres blanco o eres negro, pues, hermano. O eres caliente o eres frío, no puedes ser tibio. Así dice Apocalipsis, hermano. Y eso es algo muy importante que se debe entender. Gloria a Dios. La santidad es muy importante. Santidad no solamente dentro de ti, sino a tu alrededor. La gente tiene que molestarse para que cambie. Y a veces el buenismo gana a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios, a los pastores y a los padres y a los hijos. La gente tiene que molestarse. Jesús tenía más enemigos que amigos, hermano. Su misma madre se molestó cuando le cerró la puerta porque llegó tarde a la enseñanza y quería sacarlo de la enseñanza. Así dice la palabra. No lo digo yo. Escudriñale y vas a entender. Ese espíritu familiar es totalmente contrario a las personas, a la gente, de Dios, al Espíritu Santo. Contraria, hermanos. Y eso es algo muy, muy poderoso que tenemos que entender. Poderoso que se tiene que entender. Ahora, la sujeción a la autoridad es muy importante. Esto quizá era junto con la cobertura, pero es importante que tengas congregación y que te sujetes y que rindas cuentas a alguien. Todo el mundo tiene que sujetarse, hermanos. Pablo se sujetaba a la iglesia de los Hechos, a la iglesia de Jerusalén. ¿No han visto que él regresaba? Cuando acontecía algo, regresaba corriendo. Algún evento nuevo, regresaba y ponía en juicio. Es que no hacía lo que quería. Había una autoridad depositada en los 12 apóstoles. Gloria a Dios por eso. Entonces, hay una autoridad. El enviado tiene la autoridad para abrir otra iglesia. Y los discípulos que se sujetan a ese enviado que está abriendo la iglesia, hay cobertura, porque todo está legal desde el inicio. Legal, las cosas en verdad, sin ocultismos. Gloria a Dios. Quizá este aspecto es un poco difícil para mucha gente entender porque no conoce, no entiende, no vive esto, pero esto se vive, hermanos. Esto se vive. Ahora, entrando ya un poco acerca de los exorcistas ambulantes, hasta ahí vamos a hablar acerca de la legalidad espiritual, de estos principios de la legalidad espiritual. Hay muchísimo más, pero por estos versículos hemos entendido eso, y hemos aprendido eso. Y hoy voy a entrar un poco más acerca de los exorcistas ambulantes. Estos exorcistas ambulantes por la palabra son pues gente que no tiene ni autoridad, no tiene el Espíritu Santo, son de la sinagoga, ya saben la diferencia. Su autoridad, ¿quién era? Dice que era el principal de la sinagoga. ¿Pero qué les enseñaba el principal de la sinagoga? Nada. Vamos a leer ese versículo, ¿qué les parece? Dice, había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Versículo 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Miren, estos jóvenes, estos hombres, exorcistas ambulantes, veían y hacían lo que veían en Pablo. Pero en esa sinagoga no había nadie que hacía eso.
porque no había una unión, no había una paternidad, no había un discipulado. Así hay mucha gente que hace lo que ve fuera, porque el pastor no sabe, no puede. Tremendo. Y eso es lo peor. Así que pastores, por favor, pónganse las barbas a remojar y busquen al Espíritu de Dios y busquen las cosas que el Espíritu los está ayudando o llevando a aprender. Tremendo, ese es un principio y es una triste realidad de la iglesia. Al que tenga oídos para oír, oiga, hermanos. Lo que está pasando aquí, que estos 7 jóvenes del tal Exeba nunca vieron a este pastor hacer eso. Pastor entre comillas, para que me entiendan. A este sacerdote no sabían ni entendían, ellos vivían en pecado. ¿Qué te puedo decir, hermana? Pero no sabían. En esa casa no había liberación y ellos quizá estaban llamados a liberar, pero porque no se sujetaron, no fueron humildes, no se convirtieron a la iglesia de Cristo, no podían recibir la legalidad, no podían recibir la liberación, no podían recibir ninguna cosa, porque lo hacían de una manera indirecta, de la tercera persona. Por eso es que dice, te conjuro en el nombre de Jesús que predica Pablo, porque su pastor no predica. Aleluya, aleluya. Así hay mucha gente en la iglesia de Cristo. Las ovejas no son tontas, pastores, porque el Espíritu los va a mover a hacer cosas. No hay hombre que detenga al Espíritu Santo. Te aconsejo que te entrenes y que ayudes a tus discípulos, a tus hijos espirituales, a tus miembros, etcétera, etcétera, y los entrenes y tú mismo te entrenes primero para poder capacitar a tu pueblo. Porque si el Espíritu los va a mover como popcorn, los va a hacer crecer, los va a hacer y van a creer más y no van a encontrar en ti, entonces van a empezar a buscar en el internet. Y es bueno que busquen, ahora que lo veo. Porque si tú no te mueves a aprender esto, ellos lo van a aprender por internet y es bueno. Pero cuánto quisiera. Y el Espíritu quiere que más pastores se unan a esta escuela y aprendan. Gloria a Dios, tengo un pastor que se ha inscrito a la escuela. Gloria a Dios, hermano. Dios te bendiga. Y sé que el Señor te va a entrenar, hermano. Así que gloria a Dios. Por eso es que lo hacían indirectamente. Lo hacían indirectamente, hermanos. Lamentablemente, no podemos detener al Espíritu Santo. Aunque estos jóvenes lo hacían de una manera indirecta, pero había algo en su corazón, en su espíritu, que quería hacer eso. Quizá por las razones equivocadas, yo qué sé. Quizá por fanatismo, quizá por seguir, quizá por hacer lo mismo, yo qué sé. Pero una cosa te digo, que hay gente que está buscando del Espíritu hacer eso. Y si en la casa no hay, van a salir afuera por el Espíritu a buscar y a ser entrenados. Y esta escuela es para eso. Así que escríbeme, porque tienes que aprender todos los principios y toda la palabra en cuanto a guerra y liberación, hermana. Gloria a Dios. ¿Y por qué son exorcistas ambulantes? Esa palabra ambulantes, no sé, voy a dar un ejemplo quizá muy casero, pero en mi país los comerciantes ambulantes son comerciantes que no tienen el permiso legal para vender y venden por lo tanto en la calle. Así hay mucho cristiano, hermano, hoy en día. Están ambulantes. No tienen ni el Espíritu, no tienen ni cobertura, no han sido ni enviados, no se sujetan a nadie, hacen lo que quieren, viven en pecado, y no tienen la autoridad, no tienen la legalidad, no tienen el título de aprobado, no tienen el respaldo del cielo, la aprobación del Padre, la legalidad. Quiero llegar un poco más o llevarlos un poco más a entender esto de la legalidad. Un ingeniero no puede firmar como abogado. Un ingeniero colegiado con su título tiene que firmar como ingeniero. Si no, no le aprueba el municipio. La legalidad es importante, hermanos. La legalidad espiritual es tan vital y tan importante en la guerra espiritual y en la liberación. Ojo. Estoy viendo en el Espíritu que mucha gente va a entender esto y está entendiendo. Por eso son exorcistas ambulantes. Porque no tenían cobertura, no tenían al Espíritu Santo. No eran enviados, no estaban en la iglesia de Cristo. Pues, hermanos, tú puedes estar en una iglesia física, pero en la iglesia espiritual, en el reino, no estás. Porque para entrar en el reino tienes que arrepentirte verdaderamente. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ay, qué lindo. Versículo 15. Pero respondiendo el espíritu malo,
Dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Ahora, aunque no lo veas ni lo entiendas, acá hay un orden espiritual, una delegación de autoridad. El demonio dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. A Jesús conozco y sé quién es el que ha recibido la legalidad. Y sé quién tiene el respaldo, sé quién tiene el título, sé quién ha sido enviado, sé quién ha puesto en manos por él. Sé quiénes lo coberturan, sé quiénes son sus padres, sé quiénes son sus hermanos, sé de qué iglesias ha salido. Ay, bendito es el nombre de Jesús. Pero ustedes, ¿quiénes son? Así muchos desconocidos. Yo he escuchado de gente que intentaba liberar, echar fuera demonios, y los demonios se burlaban y se iban encima. Y se burlaban y los acusaban de pecado. Reprendemos todo espíritu inmundo en el nombre de Jesús y se sujetan. Y tienen que irse corriendo en el nombre de Jesús. No porque yo lo digo, porque hay legalidad, hermano. Y hay cobertura, y hay identidad, y hay posición, y hay santidad. Y hay todos los principios de legalidad espiritual para echar fuera demonios. No seas un exorcista ambulante. Y ahora voy a hablarles a esos exorcistas ambulantes rebeldes que no les gusta sujetarse, que viven en pecado y que no escudriñan la palabra de Dios. Reciban todos esos pequeños adjetivos y palabras. Y al que le dé, tómelo. Y tómelo con humildad, hermano. Porque yo he visto muchos hermanos que aunque, entre comillas, el Espíritu Santo les ministra, les da, viven una vida desastrosa, en derrota, pecaminosos. Aleluya. Sí, Señor. Te hablo a ti, exorcista ambulante, que no tienes ni cobertura, que no tienes ni autoridad, que no tienes santidad, que no te han enviado, que no te han ungido. Por eso, tienen que ungirte. El Espíritu de Dios te tiene que ungir. Te tienen que enviar, tienes que tener cobertura y tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Así que, señores exorcistas ambulantes, cristianos entre comillas, te quiero advertir una cosa. Satanás no juega a echar fuera demonios o a ser echados. Cuando los pastores, esos hermanos, no pueden echar fuera demonios, el demonio es el que ataca. Pero no me hacen nada, hermano. No, es espiritual que vienen los ataques. Es por eso que vienen espíritus de venganza, de muerte, de enfermedad, etcétera, etcétera. A los hijos les atacan, los hijos se vuelven más alcohólicos, se van de la iglesia. Separamientos, divorcios. El ataque es espiritual. Pero que se vengan, porque no hay una cobertura, no hay una identidad, no hay una legalidad, nadie te ha enviado, nadie te ha ungido. Ay, santo es el nombre de Jesús. ¿Te conocen? Te conocen no porque tienes tu DNI físico, no, te van a conocer porque de dónde sales, quién eres. El cielo te aprobó, te envió. Pasó lo que dice Hechos capítulo 13 con Pablo, y diciendo estos al Espíritu de Dios, dijo, apartadme para la obra. A Bernabé y a Saulo. Así tiene que hablar el Espíritu y tiene que separarte. Y tienes la cobertura. Y puedes abrir otra iglesia, puedes hacer las cosas, puedes ministrar, puedes enseñar, puedes tener discípulos. Ay, bendito es el nombre de Jesús. Bendito es el nombre de Jesús. Hay muchos exorcistas ambulantes, pero ándate a ver su vida cómo está. Y es para esos hermanos esta enseñanza. Contácteme, envíeme un mensaje que estoy para servirles y ayudarles. Vamos a seguir con estas enseñanzas. Hoy día vio algunas interferencias, pero damos gloria a Dios por esto. Dios me los bendiga y comparte, por favor. Sin más, quiero hacerles recordar que el 4 de enero del 2021 empezamos la escuela de guerra espiritual. Y tú tienes que empezar esta escuela, porque hay mucha bendición tras esto y tienes que ser edificado y entrenado. Así que Dios me los bendiga y sé que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a estar con ustedes en todo momento. Busquen al Espíritu Santo, no se cansen de Él, llénense de su presencia, congréguense, tengan una cobertura. Tienen que enviarte, tienes que ser ungido por el Espíritu de Dios, tienes que vivir en santidad, no romper los principios de legalidad, y todos se van a sujetar en el nombre poderoso de Jesús. Muy buenas noches. Quiero mandar un saludo a todos mis hermanos, a Giovanni, a Yanes, María Rosa García, que han estado viendo, y no sé quién más ha estado en la transmisión en vivo.
Dios me los bendiga. Compartan esa transmisión. Les mando muchos abrazos. Muy buenas tardes.